Dinámica de sistemas y modelación matemática en la toma de decisiones. Maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas, Universidad Pontificia Bolivariana. Autor, Jairo Orjuela López. Definición de sistema. Un sistema es una parte del universo que aislamos para su estudio y a la que asignamos unos límites que pueden ser reales o imaginarios. En este sentido, podemos considerar que la atmósfera y la hidrosfera, el planeta entero o bien una bacteria o una empresa son sistemas, y ya que el término no implica un tamaño o una complejidad o unas características determinadas. Un sistema es una combinación de componentes que actúan conjuntamente para alcanzar un objetivo específico. Los sistemas tienen sus componentes, sus propiedades fundamentales y una clasificación. Una componente es una unidad particular en una función de un sistema. La clasificación de los sistemas. Real. El esquema general del proceso de modelado científico. En la figura vemos un proceso secuencial por la claridad, pero el proceso de modelado contiene en general varios bucles de retroalimentación. El sistema real necesita una abstracción que hace por lo general el modelador. Se genera un modelo y luego una inferencia, y esa inferencia nos da unos resultados y ese análisis da una interpretación y una aplicación. Por tanto, tenemos una diferenciación. La diferenciación entre sistemas aislados, cerrados y abiertos y el interés en la misma, en su diferenciación, es debido a una gran medida por el desarrollo de la termodinámica, de sus principios como principios generales aplicados a cualquier realidad física y del impacto de los mismos en un sinfín de disciplinas. Modelación matemática y dinámica de sistemas. Una aproximación a la modelización de sistemas simples y complejos. En los modelos matemáticos en las ciencias tenemos un objeto de estudio que en este caso representa la realidad, las fases en sí y los fácticos. Los fácticos se refieren a las leyes que son el resultado de este modelo matemático. Existen varios tipos, según el tiempo, según la probabilidad, según la variable. Las funciones, que son predecir o escribir, y las formales, que son las ecuaciones o descripciones. Una modelación dinámica de los sistemas. El proceso de modelación matemática de los sistemas dinámicos consiste en conseguir una representación del sistema real, simulada mediante un lenguaje que describa el sistema. El proceso de modelación matemática de los sistemas dinámicos consiste en conseguir una representación del sistema real mediante un lenguaje que describa el sistema. Por ende, entonces tenemos el sistema y el sistema está afectado por unas entradas, por ende las procesa y da unas salidas, dependiendo de unas variables de estado y una parametrización. Para un sistema real más complejo, tenemos tres entes o entidades que se encargan de cada una de estas fases. Viene la primera parte, que son los expertos. Entonces, del sistema real se hace una abstracción, luego se genera un modelo no formal. El modelador toma ese modelo no formal, lo diseña, lo codifica y genera un modelo formal. Eso va directamente a un ordenador, que genera una inferencia, unos resultados, y esos resultados nuevamente el modelador los analiza, los interpreta, para que el experto, por medio de esa interpretación, lo aplique al sistema real. El proceso de modelado de sistemas complejos. El proceso de modelado de sistemas complejos está apoyado mediante un ordenador o computador que nos permite manejar grandes volúmenes de datos, grandes variables de entrada y generar diferentes tipos de ecuaciones. Están el proceso de abstracción,
el diseño y codificación, la diferencia, el análisis, la interpretación y la aplicación. El modelado computacional de sistemas complejos es el proceso de modelado computacional de sistemas complejos que se desvía un tanto del proceso de modelado tradicional, explicado en esta sección, debido a que discutir estas diferencias convierte que expliquemos que lo que entendemos por sistemas complejos, puesto que la notación en la literatura no es ni mucho menos uniforme. Presentamos las siguientes características de los sistemas complejos, con el mero propósito de limitar el dominio de nuestras explicaciones posteriores, sin calificar nuestra notación como la correcta, puesto que hay muchas y otras igualmente válidas. En cualquier caso, repasando las principales propiedades que caracterizan un sistema complejo, resultará evidente que la mayoría de los sistemas sociales son claramente complejos. La metodología de modelación de sistemas. Primero viene una parte descriptiva del problema en el lenguaje natural. Posteriormente, vamos al modelo conceptual, donde se listan las variables y sus especificaciones, las relaciones causa-efecto y sus diagramas, las relaciones funcionales, sus diagramas y una lista de ecuaciones y tablas y reglas. Posteriormente, vamos a la programación del modelo por computadora. Viene el calibrado, el análisis de sensibilidad, la validación. Luego vamos al diseño de la optimización, en escenarios con que las variables no están controladas y en las tres estrategias con las variables de control. Posterior vamos a la simulación, una para cada combinación, estrategia o escenario, y posteriormente y finalmente la presentación de resultados para luego la toma de decisiones. Ejemplo del uso de modelado en la dinámica de sistemas. Modelo matemático de sistemas fotovoltaicos para la búsqueda distribuida del punto de máxima potencia. El modelo matemático de sistemas fotovoltaicos para la búsqueda distribuida del punto de máxima potencia. Resumen. Este artículo presenta un modelo para sistemas de generación fotovoltaica ordenado a evaluar el desempeño de algoritmos distribuidos de búsqueda del punto de máxima potencia. El modelo considera la conexión en serie de n conjuntos módulo convertidor que puede ser dimensionado dependiendo de la aplicación en particular. Dicho modelo está compuesto por un conjunto de ecuaciones que pueden ser implementadas en cualquier software de cálculo matemático o en un lenguaje de programación que solucione este tipo de ecuaciones. El modelo incluye el comportamiento estático del módulo fotovoltaico a partir de una ecuación que estima su relación voltaje-corriente. Además incluye el modelo de convertidor elevador de potencia con pérdidas en el inductor, esto con el fin de aproximar el modelo general a una solución realística en la aplicación del modelo final, que es validado mediante simulaciones y comparado con la implementación del mismo en un software de simulación electrónica tradicional. Está una tabla de símbolos donde muestran las abreviaturas utilizadas en este modelo matemático y en este artículo. La energía solar es una fuente limpia y renovable de electricidad con bajo impacto ambiental, disponibilidad en el sitio de consumo y sostenibilidad. La energía solar es una fuente limpia con bajo impacto ambiental, disponibilidad en el sitio de consumo y sostenibilidad. La energía del sol se convierte en energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico utilizando celdas solares. La energía entregada por un módulo fotovoltaico, PEV, es inherente a la corriente continua, pero la red de suministro eléctrico permite la conexión de generadores de corriente alterna. Un sistema centralizado fotovoltaico está compuesto básicamente por una entrada y una salida específica. En este caso tenemos una entrada de corriente continua generada por la luz solar y esta luz solar es convertida a corriente eléctrica mediante los paneles solares. Los convertidores convierten esta corriente continua en corriente alterna y se suma a la red de corriente alterna. Tenemos un algoritmo
que este algoritmo lo que hace es censar el punto de potencia máximo, debido a que no podemos estar supeditados a momentos o días de sombra o a efectos de clima. Sistema distribuido fotovoltaico. Este mismo sistema es parecido al anterior, pero suma diferentes paneles solares y diferentes convertidores para diferentes estadios y estados de clima y de sombra. En la descripción del modelo, la unidad funcional del sistema está compuesto por un modelo fotovoltaico y un convertidor de corriente continua. El modelo matemático del módulo se reporta y se representa en la ecuación, donde la corriente del módulo fotovoltaico es igual a la corriente de fuente por A sub 0 multiplicado por E elevado a la B sub 0 por B voltaje del módulo fotovoltaico menos 1. La representación matemática del convertidor depende de su topología. Se reportan diferentes análisis para determinar el convertidor recomendado en este tipo de aplicaciones. Estos trabajos concluyen que el convertidor elevador BOS tiene las mejores características de eficiencia y funcionalidad para elevar el voltaje que entrega cada módulo y al mismo tiempo se realiza la búsqueda del punto de máxima potencia. Por lo tanto, este trabajo se basa en el convertidor del elevador del BOS. Aquí tenemos las ecuaciones de modelo. Las ecuaciones de modelo. Aquí podemos ver las ecuaciones del modelo de los voltajes de máxima potencia, la corriente de resolución y la corriente de los capacitores que me permiten controlar por. Finalmente tenemos un diagrama en bloques que es el resultado de un sistema complejo retroalimentado, donde tenemos varias variables de entrada y unas entradas parametrizadas que se retroalimentan continuamente con las salidas. Entonces tenemos varios sistemas de control, aditivos, restativos, con amplificadores operacionales para sacar diferencias, ¿sí? Estos parámetros de convertidor, que realmente es el BOS, que es el sistema inteligente, nos permite a todos nosotros en este sistema controlar el punto de potencia máximo del sistema. Aquí tenemos el diagrama en flujo que tiene el algoritmo que controla ese sistema de entrada y salida, que en este sentido es una retroalimentación negativa para mantener el control de la potencia máxima. Conclusión. La dinámica de sistemas permite ver el comportamiento de un sistema de producción de energía fotovoltaico y predecir su funcionamiento en momentos de mismatch, de desajuste, en el que se garantiza la producción continua de energía eléctrica de manera constante. Las conclusiones propias de los ingenieros que realizaron este estudio es: este trabajo se presentó un modelo para sistemas de generación fotovoltaica basada en conexión de sistema máximo de potencia distribuido. Este tipo de sistemas representa una alternativa para mitigar los efectos negativos producidos por el sombrado parcial de los modos o mismatching. El modelo presentado involucra la dinámica del modelo fotovoltaico y del convertidor para generar un conjunto de matrices que pueden ser solucionadas mediante cualquier método numérico. Por lo tanto, no se requiere un simulador electrónico para evaluar el desempeño de sistemas distribuidos, lo que reduce el costo al evitar un software comercial. Asimismo, se simplifica el diseño de los modelos de simulación, ya que no se requiere conectar discretamente los modelos eléctricos para cada elemento. En ejemplo, los capacitores, los inductores y los diodos, etc., lo cual es crítico para los sistemas con gran número de componentes. El modelo compuesto puede ser fácilmente implementado en cualquier software de simulación matemática. Ejemplo, el MATLAB, el SASLab. El lenguaje de programación, ejemplo, el C o el Fortran.
que posea las librerías matemáticas, ejemplo el GSL. El uso de estas librerías, algunas de uso libre, incrementa la velocidad de cómputo y disminuye los costos de implementación. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.